Bien, ahora sí comenzamos. Ok, estamos haciendo el tema de series, ya hemos terminado con eso, el asunto de series, y ahora vamos a hacer unos cuantos ejercicios con números mientras nos preparamos para el examen. Así que, según dicho, un error técnico, ahorita habilitamos la pizarra. Eh, bueno, primero entonces, el día de hoy haremos lo siguiente. Ya hemos visto la función factorial, que en realidad es una productoria. Vamos a entrar en el tema número 3 justamente esta semana, pero como hoy vamos a hacerlo de transición, teníamos que entrar al tema 3 hoy día, pero hoy vamos a hacer un poquito más de ejercicio de los que hemos hecho antes. Para el día miércoles ya entramos en el tema número 3, en la unidad número 3. Y bueno, el día de hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio. A ver, escribir un algoritmo para determinar. Por favor, primero confírmeme que se está viendo la pizarra. Se ve la pizarra, ingeniero. Ok, gracias. Para determinar si un número es primo. Ok, a ver, vamos a citar, por ejemplo, por ejemplo, si nos dan un número que sea el 15, el 15, ¿es primo o no es primo? Ahí en el chat, por favor, respóndanme. En el chat de la plataforma, ¿no? No WhatsApp. Además, ni siquiera estoy en su grupo de WhatsApp, así que ese ejemplo que he puesto, ¿es un número primo o no es un número primo? Ahora sí, correcto. Ese número efectivamente no es primo. Ahora, ¿y este otro número es primo o no es primo? Ok, perfecto. Este número sí es primo. Bueno, ahora entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos que un número es primo o no es primo? Es decir, no por solo mirarlo, porque alguien me lo haya presentado, ya puedo decir este es primo, porque debe haber infinitos números que no me han presentado y necesito saber, pues debe haber una forma de determinar si es primo o no. Perfecto.
¿cómo saben que el 15 no era primo, pero el 17 sí era primo? ¿Cómo saben? ¿O cómo supieron? Porque el 15 se puede dividir entre el 1, 3, 5 y el 15, y el 17 solo se puede dividir entre el 1 y el mismo. Ya. Entonces, en realidad lo que aplicamos es una definición, ¿no es cierto? Esto de número primo es alguien lo ha planteado y lo ha definido en matemáticas, y entonces a partir de esa definición nosotros simplemente la aplicamos, ¿no es cierto? En el ejemplo, como decía su compañero, el 17 aplica al concepto de número primo, mientras que el 15 no. Entonces, vamos a recordar. El concepto nos dice que un número es primo si solo es divisible, el concepto de divisibilidad lo hemos estado trabajando bastante, entre 1 y sí mismo. A veces este concepto, cuando los conceptos no los tenemos bien claros, confundimos las cosas. Fíjense, un número es primo y aquí la palabra clave es solo. Esa es nuestra palabra clave aquí. Solo. Un número es primo porque solo se divide entre 1 y el mismo número. Solo. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen el experimento, como lo mencionaba su compañero hace un rato, todos los números, pero absolutamente todos los números son divisibles entre 1. Prueben cualquiera, 15 es divisible entre 1, 15 entre 1, da 15, 0 0 de residuo, ¿no es cierto? 12 dividido entre 1, el cociente es 12 y el residuo es 0. 17 dividido entre 1, el cociente es 17 y el residuo es 0. O sea, todos los números son divisibles entre 1. Y por la misma razón, todos los números son divisibles entre la misma cantidad. Por ejemplo, 15 dividido entre 15, el residuo nos va a dar 0. 15 entre 15 nos da de a 1 en el cociente y 0 en el residuo. 17 dividido entre 17, de a 1 en el cociente y 0 en el residuo. Entonces, todos los números son divisibles entre 1 y la misma cantidad. ¿Y cuáles son los primos? Aquellos que no son divisibles por ninguna otra cantidad. Ahí está la clave. Los primos son los que no son divisibles entre ninguna otra cantidad, porque de ahí todos son divisibles entre 1 y entre el mismo número. Entonces, partiendo de esa lógica, tenemos que determinar si un número es primo. Entonces, vamos a probar con algunos ejemplitos usando la teoría. Entonces, ¿cómo averiguamos, por ejemplo, que el 9, por ejemplo? Un favorcito. En 10 minutos o 9 se va a cortar el Zoom porque así es el Zoom. Y solamente vuelven a entrar, ¿listo? Se va a cortar, nos va a botar a toditos y solamente vuelven a entrar. Yo lo voy a esperar unos 30 segundos para que nos volvamos a conectar. Eso va a pasar unas 2 veces en el transcurso de la mañana. ¿De acuerdo? Ok, continuemos. Por ejemplo, el 9. ¿Cómo se determina que el 9 es primo? Entonces, una forma de hacerlo es probar si es divisible entre otros números, pero no vamos a probar ni con 1 ni con 9 porque sabemos que con 1 y con 9 sí es divisible. Entonces probaríamos con 2. El 9 entre 2 es divisible. La respuesta es no.
¿no es cierto? Como no, entonces habrá que probar con el siguiente. 9 entre 3 es divisible y como la respuesta en este caso sí, porque 9 entre 3 da de a 3 y el residuo es 0, ¿cierto? Es divisible. Entonces, como es divisible entre 3, automáticamente tendríamos que responder que ese número no es primo. Ahora, probemos con otro valor, por ejemplo, el 10. Vamos a probar no entre 1, dijimos, ¿no es cierto? Vamos a probar entre 2. 10 es divisible entre 2. La respuesta es sí. Sí es divisible. Por lo tanto, la conclusión es que el 10 no es primo. Entonces, fíjense, no necesito seguir probando, ¿no es cierto? No necesito seguir probando, porque ya encontré que el 10 es divisible entre 2, o el ejemplo del 9 ya era divisible entre 3, entonces no necesito seguir averiguando. Ahora, ¿cómo sabemos que el 11 es primo o no? Vamos a ir probando. Primero veamos si es divisible entre 2. 11 entre 2 no es divisible. Nos da 5 en el cociente y sobra 1 en el residuo. Ya saben, un número es divisible entre otros si su residuo es 0. Es decir, si genera una división exacta, eso es divisible, ¿no es cierto? Entonces ahora probamos entre 3. 11 es divisible entre 3, la respuesta es no. Seguimos probando. 11 es divisible entre 4, la respuesta es no. Y entre 5, tampoco. Y entre 6, tampoco. Entre 7, tampoco. Entre 8, tampoco. Entre 9, tampoco. Y entre 10, tampoco. No voy a probar entre 11 porque obviamente sabemos que sí es divisible. Entonces, como hemos intentado saber si es divisible y siempre fue no, 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 entonces concluimos, pero eso es llegando hasta 1 antes del valor que quiero probar. Entonces concluimos de que sí es primo. Es interesante, ¿no? Porque aquí hay como contradicciones. El 9, prueba entre 2, no. Prueba entre 3, sí. Porque si es divisible, no es primo. 10 entre 2, sí es divisible, no es primo. El 11, ¿es divisible entre 2? No. 3, no. 4, no. No, 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 no. Por tanto, sí es primo. Si respondo no, la respuesta es sí. Pero no es no una vez, ¿no? Aquí, por ejemplo, era no una vez, pero pues divisible la siguiente. Entonces tiene que ser no divisible entre todos los números a partir del 2 hasta el penúltimo número o el número que esté antes del número que queremos probar. Entonces la cosa iría por ahí, ¿no? Y tendríamos que ir haciendo las cosas por acá. Ahora, esto que acabamos de hacer manualmente, y de eso se trata programar, esto que estamos haciendo manualmente tenemos que hacerlo ahora en un algoritmo, ¿no? Diseñar un algoritmo que haga esa situación. Pero en un segundito vamos a intentar mover algo. Voy a hacer un espacio por acá para poder.
Bueno, ahí tenemos espacio. Ahora, todo esto que acabamos de hacer por acá hay que traducirlo en un diagrama de flujo. Entonces, comenzamos. Inicio. Vamos a invitar al de setes activado por aquí. Inicio. Obviamente hay que determinar si un número es primo. Entonces, ¿cuál número? La entrada, y vamos a hacer el análisis de entradas y salidas. Entradas y salidas. ¿Qué va a salir y qué va a entrar? La entrada queda claro que es un número. Entonces, la entrada es un número. Lo de primo no aplica a números reales. El concepto de primo solamente aplica a números enteros. Tampoco aplica a los números negativos. Por lo tanto, tampoco debería ser entero, sino números naturales. Entonces, la entrada tendría que ser un número natural, sin signo, ¿se entiende eso? ¿No es cierto? Y la salida por ahora va a ser ese texto que dice si es o no es, por ahora. Entonces, la salida, es decir, el algoritmo tiene que determinar si el número que está ingresando en X es primo o no es primo. Entonces, eso es lo que vamos a mostrar. Mensaje, no un texto. Un texto. Ahora, aclarando ese tema, ahora cómo convertimos la entrada en ese texto. Primero que nada, vamos a habilitar el teclado para que el usuario pueda escribir un número y ese número lo vamos a guardar en una variable llamada X. ¿Okay? Una vez que el usuario ha ingresado un dato X, entonces lo que debemos hacer, por lo que hemos visto acá, es probar, ¿no es cierto? Probar a ver si es divisible entre 2, entre 3. Entonces vamos a necesitar un contador para generar todos estos números y como se puede apreciar, siempre va a empezar ese contador en 2. Siempre vamos a comenzar. Entonces hay que inicializar variables. Entonces, un contador que va a empezar en 2, comenzamos por ahí, ¿no es cierto? Y hay que ir probando. Ahora, una cosa importante, fíjense, tengo que probar si es divisible entre 2, luego entre 3, luego entre 4 y así. Inicialmente voy a suponer, debería suponer de que sí es divisible, de que sí es. Y lo que estoy tratando de demostrar es que no lo es, ¿no es cierto? Entonces voy a suponer que sí es divisible, perdón, que sí es primo, y voy a tratar de demostrar que no lo es. Entonces, inicialmente, si es un número primo, ¿de acuerdo? Y vamos a tratar de demostrar que no lo es. Entonces, por aquí, como esto es, la determinación es falso o verdadero, entonces vamos a poner una variable P. Vamos a suponer que sí, entonces en verdadero. Inicialmente suponemos que sí es primo y la idea es tratar de demostrar que no lo es, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos el 2 y hay que probar, por ejemplo, con el 9, si es divisible entre 2. Si es divisible entre 2, entonces habrá que generar el 3 y luego probar. Entonces hay que probar, hay que generar un contador, como dije, ¿no es cierto? Que va a empezar en 2
Y hay que probar si es divisible, si es divisible, si es divisible, y así continuar. Entonces, ¿cómo probamos que es divisible? Y esta cosa sirve para esto. Entonces, es divisible, nosotros dijimos, si es que ese número, el residuo de dividirlo entre i, en este ejemplo, si i vale 2 entre 2, y si i vale 3 entre 3, y así, así si es igual a 0, significa que es divisible, ¿no es cierto? Y lamentablemente esta cosa. Ahí. Si es divisible, por ejemplo, acá, el 9, el 10, perdón, el 10 es divisible entre 2, la respuesta de esto va a ser sí. Si la respuesta es no, entonces, si es divisible, 10 divisible entre 2, ahí se acaba todo, ¿no es cierto? Pero si 11, por ejemplo, es divisible entre 2 y la respuesta es no, entonces habrá que probar el siguiente valor. Entonces, aquí así de facilito lo hacemos. Por un lado, si es verdad esto, vuelvo a repetir, tomar el ejemplo de x, que vale 10, 10 dividido entre 2, el residuo es 0. Si es divisible, entonces se acabó. Entonces, significa que no es primo, ¿no es cierto? Entonces, esa variable p que tenemos por ahí se va a poner en falso, o p de primo. Y esto es verdad. Y si no es verdad, entonces, volvamos aquí al ejemplo, 11 entre 2, por ejemplo. ¿Es divisible? La respuesta es que no. Y como no es divisible, entonces el contador tiene que pasar de 2 a 3, incrementar. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, el valor de i será el valor de i más 1. Entonces, si es divisible, esa variablecita bandera va a estar en falso, y si no, probamos de nuevo. Y aquí, ¿qué hay que hacer? Volver otra vez a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Tomando el ejemplo del 11, 11 es divisible entre 2, falso. Entonces, i más 1 ya se vuelve 3. ¿Y qué hacemos? Tendríamos que repetir de nuevo esta acción otra vez y otra vez. Entonces, esa es una acción que se va a repetir. Mientras la variable p sea verdadero, digamos, ¿no? Mientras el valor de la variable p sea verdadero. Entonces, hay un ciclo do while. Vamos a repetir mientras el valor de P sea verdadero, ¿no es cierto? Si es verdad, P es verdadero inicialmente, hace esto. Volvamos a repetir el ejemplo del 11. Esto es verdadero. ¿Es divisible 11 entre 2? No. Entonces I se vuelve 3. Esto sigue siendo verdadero. ¿Es divisible 11
entre 3, no, entonces prueba entre 4. Y así, mientras P sea verdadero, va a ser. ¿Y cuándo deja de ser verdadero? Bueno, acá. Ahí deja de ser verdadero. Pero, es decir, ahí es cuando se va a salir. Pero ahorita vamos a probar algo. Ok. Entonces, hasta que, bueno, con esto va a seguir repitiendo y repitiendo y con el otro va a salir. Una vez que termine el ciclo, nosotros ya sabemos si es primo o no al finalizar el ciclo, ¿cierto? Y no se preocupen, aquí hay un error de lógica todavía, pero ese error lo vamos a resolver haciendo la prueba de historia. Entonces, al final de esto, dependiendo del valor de esa variable P, el mensaje será que sí es primo o que no lo es primo, o que no lo es. Entonces, al finalizar, dependiendo de la bandera, si es verdadero, significa que es primo y si no, significa que no lo es. Entonces va a depender de eso el mensaje que vamos a poner por verdadero o por falso. Si es verdad, dijimos que iba a haber un mensaje indicando que sí es primo. De lo contrario, tendríamos que mostrar el otro mensaje. El que diga que no es primo. No es. Y con eso, fin del algoritmo. Fin. Ahora, necesitamos hacer la prueba de escritorio para verificar si está bien el algoritmo o si requiere que hagamos algún ajuste en alguna parte. Hacemos nuestra tablita. Hay que probar valores para X, Y P, ¿no? Son tres variables, X, y la variable P. Entonces, comencemos. X, Y, P, y esto es lo que aparecerá en la pantalla, ¿cierto? Probemos, por ejemplo, con el 9, o sea, vamos a probar con uno que no es primo y luego con otro que sí lo es, ¿de acuerdo? Entonces aquí, inicio, ¿no es cierto? Inicio X. Entonces vamos a probar, por ejemplo, que el usuario teclea 9. Luego ahí le pone 2 y a P le pone verdadero. Se dice el diagrama. Luego P, como es verdadero, aquí va a ser, perdón, aquí me faltó ponerle que la salida del algoritmo es por falso, ¿cierto? Entonces, si es verdad y mientras sea verdadero, va a ser este, que es aquí,
el residuo de 9 entre 2. El residuo de 9 entre 2 es 1. Eso es igual a 0, falso. Entonces va a venir por este lado, incrementa, y más 1. Entonces ahora esto ya es 3. Regresamos. P sigue siendo verdadero, entonces va a ser esto, el residuo de 9 entre 3. El residuo de 9 entre 3 es 0. Por lo tanto, esto es verdadero y va a ser esto que está aquí. A la variable P le pone falso. Seguimos el diagrama, regresa por acá. Como este es falso, va a tomar este camino. Ahora aquí el valor de P es falso, va a tomar este camino de falso y va a salir en la pantalla no es. Entonces la pantalla va a salir no es primo. Y está bien porque el 9 no es primo, ¿no es cierto? O sea, esto es correcto. Acabamos de probar que eso está bien. Ahora hay que hacer otra prueba con otro número que sí sea primo. Entonces, comenzamos la prueba de escritorio de nuevo. Un valor para X y este es para confirmar que la prueba de escritorio no tiene que hacerse una sola vez, se tiene que hacer 2 veces, 3 veces, porque hay que probar con más de un motor. Entonces, probemos, por ejemplo, qué pasa con el número 7. Probemos el número 7, valor 7. Ahí le pone 2 y a P le pone verdadero, ¿cierto? Perfecto. Como esto es verdadero, va a entrar el residuo de 7 entre 2 es 0. La respuesta es que no. Entonces I más 1. 2 más 1 es 3. Seguimos el diagrama y P sigue siendo verdadero, por lo tanto, a continuación, el residuo de X, que es 7 entre 3, el residuo de 7 entre 3 es 0, falso, no es divisible, por lo tanto, I más 1. Entonces 3 se vuelve ya 4. Seguimos el diagrama, sigue siendo verdadero, entonces compara a ver si el residuo de X entre 4 es 0 y la respuesta es no. 7 entre 4, el residuo no es 0. Entonces no incrementa ahí y ya se va a volver 5. Seguimos el diagrama. Sigue siendo verdadero y prueba el 7 dividido entre 5. 7 entre 5 no es divisible, por lo tanto incrementa ahí y se tiene que volver 6. Y seguimos acá, P sigue siendo verdadero, entonces el residuo de X entre Y es 0, 7 entre 6, el residuo no es 0, por lo tanto se vuelve 7. A la vuelta, sigue siendo verdadero y ahora miren, claro, sigue siendo verdadero, ¿no es cierto? No ha cambiado de valor esta variable. Si miramos a este lado, esa variable sigue siendo verdadera. Entonces, va a entrar y ahora el residuo de 7 entre 7, ¿eso es 0? Sí. 7 entre 7 es 0, el residuo, porque es divisible. Y aquí a P le pone falso. Y a la vuelta se sale. Regresemos. 7 entre 7 es divisible, sí. Entonces la variable P se pone en falso y a la vuelta esto ya es falso, ya no va a repetir, se sale del ciclo y como P es falso va a decir que no es primo. Va a decir que no es primo, pero lo era. Bueno, lo es, ¿no? No. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Y ha aprobado entre 2, entre 3, todo eso estaba bien. Lo que no está bien es que el 7 lo tenga que dividir entre 7. Si el 7 lo divide entre 7, si logra hacer esta parte, entonces no es negocio para nosotros.
Y aquí en el ejemplo habíamos visto que no debería probar con el mismo valor, o sea, debería llegar el contador antes de llegar a ese valor, debería acabarse. Pues si llega, por ejemplo, para probar 11, si llega hasta 10, ahí debería terminar, no debería seguir dando vueltas. Entonces acá lo que hay que considerar es que la condición es una condición combinada. ¿Combinada en qué sentido? Es decir, no solamente depende de P, no solamente depende de esta variable, sino que también depende del contador, ¿cierto? Si la variable cambió de valor, perfecto, está bien que se salga. Eso es para los que no son primos. Pero para los que sí son primos, esto tendría que acabarse cuando el contador llegue al valor de X. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es cambiar esta parte. Definitivamente Microsoft me está decepcionando porque necesito borrar eso y no me deja borrar. Entonces queda claro de que no es solamente la salida, no es solamente porque el valor de P sea falso, entonces tiene que haber algo más. Entonces va a ser si es P y además el contador I es menor en este caso que X. Tendría que cumplirse esas dos condiciones para seguir haciendo. ¿Cuándo se sale? La pregunta es ¿cuándo se sale? Se va a salir cuando la bandera P esté en falso, cuando esté en falso, o cuando I llegue a X, cuando I sea igual a X. Cuando sea falso o I sea igual a X, ahí es cuando va a salir, ¿cierto? Pero como sale por falso, entonces hay que hacer la negación. Negación de falso y, a ver, para los que no me están siguiendo, ¿cuándo quiero que salga? Cuando P, si quieren, sea falso o I sea igual a X, ¿cierto? Es eso que quiero que se salga. Entonces, como la salida de aquí es por falso, entonces necesito hacer la negación de todo eso. Y la negación, entonces, ¿qué nos da? Negación de P y negación de I igual a X. Negación de P, si P es falso, entonces este es verdadero. Y la negación de igualdad puede ser por mayor o menor, lo contrario. Y por eso es que ponemos P menor que X. Entonces, mientras P sea verdadero y además I sea menor que X, va a ser eso. ¿Ok? Recordando un poquito de estructuras discretas solamente, ¿no? Vamos de nuevo, porque tenemos una historia acá. Ok, esa sería la condición entonces por la que se va a hacer. Ahora, ¿cuál es la condición para? Bueno, hay que simplemente de nuevo reconectar.
Ahora sí, lo que probamos hace rato funciona también para el 9. A ver, porque 1 es menor que 9, perdón, 2 es menor que 9, es divisible 9 entre 2, no, se vuelve 3. 3 es menor que 9, entonces probamos otra vez si es divisible, sí, y sale por falso. Entonces, falso y lo que sea, y ese falso en conjunción con lo que sea es falso, ¿no es cierto? Sale por acá y listo. Nuestro problema era con el 7. Nuestro problema era con el 7. Ahora, con esas nuevas condiciones, probamos, hacemos la prueba de escritorio de nuevo. Un ratito voy a borrar de nuevo todo esto para hacer la prueba de nuevo. Probamos entonces de nuevo. Este vale 2 y el otro vale verdadero, ¿no es cierto? De nuevo inicio, le pedimos de usuario y número, digamos 7 y vale 2, P está en verdadero y probamos. Como este es verdadero, P es verdadero, ¿no es cierto? Y 2 menor a 7, 2 menor a 7 es verdadero también, verdadero y verdadero da verdadero, entonces hacemos esto. 7 entre 2 es divisible, no, entonces incrementamos y vale 3. Y seguimos. P sigue siendo verdadero, verdadero y en este caso 3 menor a 7, verdadero. Verdadero y verdadero es verdadero, entonces hacemos esto. El residuo de 7 entre 3 es 0, la respuesta es que no. Por lo tanto, y se incrementa y se vuelve ahora 4. Seguimos, verdadero y además 4 menor a 7, que es verdadero, verdadero y verdadero da verdadero, hacemos esto. 7 entre 4, el residuo de 7 entre 4 es 0, la respuesta es que no. Como no, entonces incrementa y, ¿cierto? Y ahora y vale 5. Seguimos. Verdadero y además 5 menor a 7. Entonces, el residuo de 7 entre 5 es 0, no, incrementa y, ya vale 6. Verdadero y 6 es menor que 7. Está bien. 7 es divisible entre 6, la respuesta es no. Y por lo tanto, y ya se vuelve 7. Y se vuelve 7 y seguimos. Verdadero y 7 menor a 7. 7 es menor a 7, falso. Entonces, verdadero y falso es falso. Por lo tanto, sale por este caminito. El valor de P es verdadero, porque aquí lo vemos en la memoria, el valor de P sigue siendo verdadero. Entonces va a ir por este caminito y nos va a decir que sí es primo. Y fin del algoritmo. Entonces, si es primo, ahora ya hemos puesto un par de ejemplos, uno que no es y otro que sí es, y el algoritmo funciona. Ahora que el algoritmo funciona, entonces hacemos el siguiente paso, que es escribirlo en el teléfono, ¿no? En el teléfono, y voy a cargar aquí Pascal V, voy a dejar de compartir y lo voy a volver a compartir de nuevo, pero esta vez la pantalla completa. Bueno, entonces acá un primo, le vamos a poner de nombre, y del diagrama sacamos los tipos de datos. Queda claro que X e Y son números naturales, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner aquí en variables X, Y de tipo byte. La variable P es un falso verdadero, entonces a la variable P le vamos a poner tipo boolean.
Floro Santa Cruz, limpiamos pantalla. Le pedimos al usuario que escriba un número. Me va a probar. ReadLN, habilitamos el teclado. X. Listo, ya está como el diagrama. Le pedimos un dato X, inicializar dos variables y comienza en 2. La variable P empieza en verdadero. Luego tenemos esta estructura repetitiva que es la do while, ya la estábamos probando la semana anterior. Entonces, while P y entre paréntesis recuerden que entre paréntesis justo porque tiene prioridad la conjunción con respecto a los operadores relacionales, ¿cierto? Este ya están capos porque están para el examen, ¿cierto? Y menor a X. Do begin. Que hay dentro del ciclo una alternativa doble. Y X mod Y es igual a 0, then begin. Si eso es verdadero, ¿qué ocurre? A P, solo sigo el diagrama, ¿no es cierto? Del lado verdadero, a P se le pone falso. Falso. Then else begin. Del otro lado está el contador Y es igual a Y más 1. Fin del if. Inmediatamente después del final del if, sale el fin del while. Aquí está la marquita del fin del if y inmediatamente está el fin del while, que es cuando retornan, ¿cierto? Entonces de aquí va a retornar acá. Y así es donde da vueltas hasta la izquierda. Recuerden, en 10 minutos se va a cortar otra vez. Solo hay que reconectarse. Seguimos. Entonces acá, después de que termina el ciclo, aquí es donde ponemos el en, pero acá abajito es donde tenemos que continuar. Hay otra alternativa doble. Después de que termine el ciclo hay una alternativa doble, un if, y depende del valor de P, de begin, ¿no? Si el valor de P es verdadero, entonces tiene que salir en la pantalla y es primo. Else begin. Y en la pantalla no es primo. Fin. Ahora sí, fin de la alternativa doble, fin del ciclo. Codificar es facilito, solo hay que traducir el diagrama. Lo que nos va a costar siempre es el diagrama. Ahora vamos a compilar y ejecutar. Número a probar, aquí tenemos varios para probar. Por ejemplo, podamos ver el 9, no es primo, ¿no? Como estaba acá. Probamos de nuevo, esta vez el 10. No es primo. Vamos a probar el 11. De nuevo. Aquí se puede probar cualquiera. Sí es primo. El 11 sí es primo. Y ahí ya podemos probar cualquier otro ejemplo. El 17, por ejemplo, sí es primo. El 125 dice que no es primo. 123, no sé. No es primo el 123.
y el 121 tampoco es primo. Entonces, 129 no es primo. ¿Saben? El 127 sí es primo. Ya estaba empezando a dudar ya. Bueno, ya hemos probado y la idea aquí es probar varios ejemplos y mejor, claro, con algunos que conozcamos que sí es que no es para determinar si es primo o no. Por si acaso, al finalizar yo les voy a pasar la pizarra. Lo importante es que tomen apunte y que ustedes vayan haciendo las cosas junto conmigo y esa es la idea. ¿De acuerdo? De la pizarra no se preocupen, yo les voy a pasar la pizarra. Ahora, les diría programen, pero están usando su teléfono para... El teléfono lo estamos usando para conectarnos, entonces yo entiendo que va a estar complicado. El código también se los voy a pasar. ¿Listo? Lo que me interesa es que presten atención y tomar obviamente algunos apuntes. Eso está bien, pero yo le voy a pasar las dos cosas, ¿de acuerdo? Porque se entiende, digamos, ¿no? Estar copiando todito y atender, al final uno acaba perdiendo tiempo, o atiende o escribe y... A ver. ¿Estamos bien? ¿Está bien el diagrama? ¿Se entiende lo que hemos estado haciendo? Noten que nosotros usamos bastante matemática, sobre todo matemática discreta. Yo necesito que ustedes lo tengan en su cabeza, lo de falso, verdadero, conjunción, disyunción, negación, aparte que en la unidad 1 hemos hablado de expresiones. Ya hemos demostrado que la computadora sabe calcular expresiones, solo faltamos nosotros. Inge, ¿Sí? una duda, yo no pude asistir el anterior laboratorio, así que no vi cómo se usa el while. ¿Será que puede dar una explicación rápida? Ok. Al comienzo de este tema habíamos visto que hay de tres estructuras repetitivas, ¿no es cierto? Las tres estructuras repetitivas consisten en que hay unas acciones que se van a repetir y va a depender particularmente de las dos, de do until y do while. En do until hacíamos algo, por ejemplo esto, y aquí al final hacíamos la verificación, ¿no es cierto? Había una condición al final. Si no se cumplía la condición, volvía de nuevo a repetirse la acción. De hecho, por eso se llama repeat until, ¿no? Va a repetir todo esto hasta que se cumpla la condición. La estructura do while es igual un ciclo también, porque hay algo que se repite, solo que es al revés, en dos sentidos. Primero, la condición se pone arriba, ya no abajo. Entonces, después de hacer todo lo que quiero que se repita, directamente regresa. Entonces, eso es lo primero que está al revés, ¿no? La condición va arriba en lugar de que vaya abajo, al inicio de la estructura. Ahora, en este caso, la expresión es igualito que en el until, solo que ahora, si esta expresión es verdadero, entra a hacer la acción. Si esto que aquí es falso, entonces se sale de la acción. Entonces aquí a la salida siempre lo vamos a regresar a este punto, o sea, debajito de donde regresa. No lo enchufamos con esto porque si no daría como que estamos volviendo y volviendo, ¿no? Entonces, cuando sale por este camino, va a ir justo a este punto, debajito de donde está regresando, en el diagrama de flujo. Y de este lado, es decir, lo que está abajo del diagrama se entiende que es por verdadero, porque si esto es falso, acá es verdadero. De un rombito, de este rombito, donde ponemos una expresión lógica, siempre va a haber dos caminos. Siempre va a haber dos, uno por verdadero y otro por falso.
siempre. Y este rombito lo usamos en estructuras repetitivas como do until o do while como ahora, pero también en alternativas. Como ven en la alternativa, claro, la entrada es por arriba y va a salir por uno de los dos costados, ¿cierto? Verdadero, falso. En el do while, por ahorrar, para no tener que hacerlo allá, y además cuando lo hago por la derecha o la izquierda, lo confunden con un if, así que lo hacemos por abajo. Si es verdadero, continúa hacia abajo. Y si es falso, se escapa, digamos, ¿no? Se sale acá. Pero aquí lo importante son estos dos puntos, donde regresa y donde termina el final. Con eso nos vamos aquí al código. Le ponemos la palabra while justo donde va el rombito aquí a la derecha, ¿no es cierto? Ahí va while. Y el end se pone en este punto, en estos dos. Queda claro que en el camino de while del falso no puede haber nada, porque esto no es alternativa, ¿no? Esto es una estructura repetitiva. Entonces, en el lado del falso no tiene que haber absolutamente nada, sino directamente cerca de acá. Esa es la estructura do while, básicamente. Como dije, dos cosas son al revés. En lugar de que el rombito vaya abajo, el rombito va arriba. Y número dos, por verdadero repite, mientras que el do until por falso se repite. Entonces decimos, mientras sea verdadero va a hacer todo esto. El otro dice, hasta que sea verdadero se va a hacer algo. Ese sería el asunto del do while. Dos maneras de hacer ciclos. Ahora, ¿por qué estamos usando ahora el while? Porque ¿qué tal si me da un número 2, por ejemplo? El 2 no necesito probar, no tiene que entrar a probarse divisibilidad. Entonces, el 2 es menor que 2, falso, listo, se salió, y el 2 sí es primo. Sí lo podemos comprobar. Vamos a probar con números pequeños. El 1 sí es primo, por definición el 1 es primo. El 2 también es primo y funciona. El 3 también es un número primo. El 4 ya no es un número primo, obviamente. El 5 sí es primo. El 6 no lo es y así. Entonces, la estructura dual me permite preguntar antes de hacer. Bueno, ya volviendo. A propósito de la pregunta del compañero, justamente vamos a aprovechar ahora y vamos a hacer lo siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un algoritmo sencillito y vamos a probar justo ahora las tres formas de hacer ciclos, ¿de acuerdo? Las tres formas de hacer ciclos. Para hacerlo sencillito, vamos a hacer un algoritmo que genere los números pares, ¿de acuerdo? A partir del 2. 2, perdón, pares, digamos, ¿no? 3 no, pares. 4, 6, 8, 10 y así. Una serie, ¿no? La serie de los números pares. Entonces, inicio. Al usuario le preguntamos cuántos términos quiere. N. Aquí inicializamos un contador. Vamos a hacer por la forma regular. Y empieza en 0. Y lo que hacemos acá era donde faltó T. T empieza en 2. Se mostramos T y generamos el siguiente, ¿no es cierto?
y generamos el siguiente se genera como t más 2 y por supuesto nuestro contador, ¿cierto? Y más 1. Y lo que necesitamos es que se repitan las dos acciones, donde muestra y genera el siguiente, ¿no? Mostrar y generar el siguiente. Y por eso acá lo hacemos con la estructura do until. En la estructura do until se tiene que repetir a partir de ahí. Esa es la idea, ¿no? La idea, haga esto y lo importante aquí es prestar atención dónde llega la flecha, ¿no? Esa es la parte que se va a repetir. Y la condición es hasta que, en este caso, hasta que el valor de la variable i sea mayor o igual que n. Hasta que llegue a ser n, ¿no es cierto? O se pasa. Entonces, pues decimos do until va a hacer esto hasta que se cumpla la condición. Cuando se cumpla la condición, deja de dar vuelta. Y luego, fin. Eso es lo normal, lo regular. Lo voy a hacer por acá. Entonces, por aquí, variable, el contador i y la variable n de tipo byte. Y t podría ser de tipo word porque va aumentando de 2 en 2 para llegar a ser el doble. Wow. Lo normalito hasta acá. Pedimos n. Pedimos n. Inicializamos variables y empieza en 0. T empieza en 2. Y ahí viene justo. Donde va la flechita, donde está chocando, ahí es donde escribimos la palabra repeat. Y le damos una indentación de unos 2 o 3 espacios para empezar a escribir lo que va dentro de esa estructura. Y dentro de esa estructura está ese write, t, y le ponemos esta comita para separarlo, ¿no? Y luego la otra instrucción, t más 2 y más 1. Y ahí, fíjense, ahí donde ponemos el until, justo en el punto, bueno, esto queda claro, pero donde hay rombitos no necesariamente if, ¿no? En este caso es parte de una estructura repetitiva del estilo do until donde vuelve falso. Y en el until ahí simplemente copiamos lo que pusimos, y mayor o igual que n. ¿Sí? Listo. Esto haciendo con la estructura do until, con la que hemos trabajado bastante tiempo, pero ya vamos a empezar a trabajar con las otras estructuras repetitivas también. Entonces, 5 términos y ya. Bueno, eso ya sabemos que funciona. Y se escribe de esa forma. Ahora, vamos a hacer el mismo algoritmo usando la otra estructura. Entonces, la otra estructura, inicio, y hasta ahí es. Van a ver que es casi lo mismo. Un valor para n. Inicializamos variables. Y empieza con 0. T comienza con 2. Ahora, la parte del ciclo es lo que hay que ver. Como dije ahora,
Si miran esto, el rombo lo ponemos arriba en lugar de tenerlo abajo. Y esta vez por falso es que sale del ciclo y por verdadero hace. Entonces, ¿qué hace? Las mismas acciones que estamos haciendo que se repitan, que es mostrar T y ejecutar un par de instrucciones. Esas dos instrucciones que están ahí. Donde T incrementa más 2 y la variable I incrementa más 1. Ahora, en este punto, como son estos dos bloques los que se van a repetir, aquí en lugar del rombito lo que va es simplemente un retorno al punto donde tiene que evaluarse. Entonces, de aquí es donde hacemos que va directo hasta allá arriba. Directo hasta aquí. Noten que ahí estoy poniendo la flecha, miren el sentido, para que quede claro que está regresando a ese punto. Ahí está llegando. Ahora, ahí la condición es al contrario. Si aquí es I mayor o igual que N, entonces aquí la condición tiene que ser I menor que N. Al revés, digamos. Aquí se sale cuando I sea igual o mayor a N, entonces va a repetir mientras I sea menor que N. Menor. Ahí ya no le pueden poner igual, es menor. Porque si no, ya no es lo contrario. Porque aquí por falso es que va a salir. Y hay que tener en cuenta, cuidado de no chocar esas líneas. Ahí y luego fin, ¿cierto? Aquí está el fin. Es básicamente lo mismo, solo que esto, la condición va ahora arriba y abajo simplemente regresa y la salida por falso va a ese punto más o menos. Y justo donde está el rombito ahora, para codificar, ahí donde va el rombito, en vez de repeat se escribe while. Miren cómo lo hago aquí a la izquierda. While, la condición, todo el contrario, I menor a N, do, begin. Y aquí en el final, en vez del until, ahora se pone simplemente end. Simplemente end. Solo cambié el inicio y el final. Aquí inicia con repeat y termina con until. En el otro caso, inicia con while y termina con end. El while tiene su end. Y vamos a probar que hace lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 términos. Si le digo 5, si le digo 10, igual son 10 términos, funciona igual. ¿Listo? Entonces, esto es con do until y el otro es con do while, básicamente lo mismo. Finalmente, para rematar el día de hoy, hagámoslo con la tercera estructura. Inicio, pedimos un valor para n. Ahora, en esta estructura, miren cómo cambia. Voy a inicializar una sola variable, la variable de la serie, t. Empieza en 2. Y voy a poner acá los mismos dos bloques, donde muestra t
y la parte donde incrementa el contador, ¿cierto? Pero solamente voy a poner el de la serie, T. Solamente eso. Que es lo mismo que está en los 3 diagramas. Todo lo demás, lo único que está cambiando es la estructura repetitiva, ¿cierto? Ahora, existe otra estructura repetitiva, y aquí lo voy a resaltar, voy a pintar este color. Esta otra estructura tiene esta forma, el dibujito. Notarán que ya no es un rombito, lo que quiere decir que ahí adentro no va a ir un falso verdadero, una expresión que dé falso verdadero. Y a esta estructura se la conoce como la estructura do-for. Do-for. Esta otra era la do-while. Y la otra es la do-until. En la estructura do-for, esta estructura, como todas, tiene un inicio y tiene un final, por si no se han dado cuenta. Mira, y aquí abajito va un redondito, y de este redondito sale una línea que va a conectar justo aquí. Fíjense, parecido al while, si lo miran es parecido al while, se parece en ese sentido al while. Y de acá tiene con líneas segmentadas. Ojo, yo no me inventé los diagramas de flujo, compañeros, así que yo no me inventé los dibujitos, eso son así. Aquí es donde se puede ver que va a formar un ciclo haciendo estas actividades, y de todo ciclo siempre tiene que haber un escape. La pregunta es ¿cuándo escapa? Aquí lo que va es lo que llamamos el contador automático. Aquí pongo una variable, le damos un valor inicial. Este es un contador que yo le digo, vas a contar desde cuánto. Quiero que vaya contando desde 1, hasta el valor de n. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Y vale 1, hace esta acción. Al regresar, automáticamente ya se va a volver 2, hace la acción. Automáticamente va a volver 3 y hace la acción. 3 y hace la acción. 4 hace la acción. Automáticamente, cada vez que llegue aquí, solito se incrementa. Por eso se llama contador automático. Cuando llegue al valor de n, va a hacer esta acción, y cuando vuelva, como se pasa de n, cuando se pase de n, simplemente se escapa por acá de nuevo para continuar el flujo hacia abajo. Y en este caso ahí lo que tenemos es fin. Bueno, rapidito ahorita lo codificamos. Fíjense qué es lo que va a cambiar. Primero, el contador no se inicializa. En vez de while, se pone for. Y aquí ponemos la variable i, 2 puntos igual 1, to n. El 1, que es el valor acá, y la n, valor inicial y valor final. Dice, va a contar i desde 1 hasta n. Todo lo demás. Y el n es parecido al while, pues le decía parecido al while, solo que ahora se pone for, valor inicial y valor final. Igual, 5 términos, sigue funcionando igual, 10 términos, 10. Todo lo demás es igualito, solo que ahora el contador, perdón, el contador aquí no debería estar este. No tiene sentido. El contador solito va a aumentar, le digo, ¿no es cierto? Ahí está. No hay problema con eso. Ok, con esto terminamos. Yo enseguida, aquí dice compartir. No, bueno.
segundito, lo voy a, creo que sea PDF. Bueno, en formato PDF, esto es clase lunes. Ahorita se los comparto. Espera un segundito. Ahí en el chat se los voy a pasar, ¿listo? Así que se pueden retirar, no hay problema. Si alguien tiene más preguntas, también nos quedamos, por mí no hay problema, ¿de acuerdo? Y ya les pasé en el chat del Zoom, ahí está la pizarra y el último código del for, y el que pueden cambiar while o por repeat, ¿no? Para que practiquen. Una pregunta más, ingeniero. Digan. Había un práctico sobre el práctico de la tarea 24, ¿no? Pasa que estaba hasta el día viernes a la medianoche y la plataforma como está de mantenimiento, ahí no hemos podido subir, ¿no? Espero que alargue un poquito para que podamos subir, ¿no? Pasa que está con retraso un poco la tarea. Ya no hay problema, yo le voy a habilitar hasta mañana. Listo, gracias, ingeniero. Ok.